Hola niños y niñas del Colegio Suyay, les habla su profesora Vanessa y hoy nos encontramos en la semana 11 de trabajo en casa en la asignatura de Historia, octavo año básico. El objetivo del día de hoy es distinguir entre la monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria. Hoy niños y niñas continuaremos con el trabajo de la unidad número 1. Las actividades que vamos a realizar son las siguientes. Actividad 1. Conocimientos previos. Actividad 2. Aprender contenido. Actividad 3. Registrar en el cuaderno. Actividad 4. Desarrollar las actividades de la página 27 de tu libro. Y actividad 5. Reflexionar y responder respecto al contenido. Ya niños, 1, 2, 3. ¡Comencemos! Actividad número 1. Vamos a activar nuestros conocimientos previos con dos conceptos, monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. Vamos pensando qué podrá significar monarquía absoluta y qué podrá significar monarquía parlamentaria. Bueno, niños y niñas, monarquía absoluta significa una forma de gobierno en donde el poder reside en un monarca o rey. Este recibe la autoridad de manera hereditaria y permanece en el poder de forma vitalicia, eso quiere decir hasta su muerte. En cambio, monarquía parlamentaria es un tipo de gobierno muy parecido al anterior, pero con la diferencia que el monarca o rey comparte su poder con otra institución llamada parlamento. Continuemos. Actividad número 2. Vamos a aprender el contenido de los sistemas políticos de la Edad Moderna y vamos a recordar que durante la Edad Media el sistema político se basó principalmente en el feudalismo. En cambio, en la Edad Moderna se basó en un tipo de Estado llamado moderno, el cual podía existir de dos maneras, como monarquía absoluta o como monarquía parlamentaria. Ambas eran tipos de monarquía. Vamos a ver el primer tipo de gobierno. Tipo de gobierno, monarquía absoluta o también llamada absolutismo. Esta se practicó por dos países, Francia y España, en donde el monarca era la máxima autoridad y era la cabeza del Estado por el cual podía realizar las siguientes características. Número 1. Soberanía. Eso quiere decir que era él quien mandaba dentro de su territorio. Característica número 2. Las personas eran consideradas súbditos. Eso quiere decir que eran consideradas para adorar al rey, para complacer al rey, para servir al rey. Característica número 3. Crear administración centralizada. Eso quiere decir que todo lo que administraba el absolutismo era a través del monarca. Si había un ayudante, era el rey quien lo elegía. Y estas funciones principalmente se dedicaban a la cobra de impuestos y a establecer relaciones con otros países. Cuarta característica, reprimir la disidencia religiosa. Esto quiere decir que el monarca o rey se ocupaba de que solamente en su reino estuviera oficializada la religión católica. No se permitía el culto a otras religiones. Quinta y última característica, las leyes las proponía el rey. Esto quiere decir que para elaborar las leyes no se acudía a un consejo asesor, sino que el rey era quien creaba, promulgaba y hacía cumplir las leyes dentro del absolutismo que había creado. Vamos a ver el segundo tipo de monarquía. Este se llamó monarquía parlamentaria y principalmente fue practicado por Inglaterra. Era un tipo de gobierno que contaba con un monarca, pero también contaba con un parlamento.
Y este parlamento se integraba por dos clases sociales que eran las más altas de la Europa de aquella época, los nobles y los burgueses. Las características de este tipo de gobierno eran las siguientes. La soberanía ya no era solo del rey, era llamada una soberanía popular. Eso quiere decir que era compartida con el pueblo de aquella época. Segunda característica. Los sectores más acomodados eran los ciudadanos, porque no todos los sectores de la población eran considerados ciudadanos, solamente los nobles y los burgueses. Tercera característica. Crear una administración compartida. Esto quiere decir que la administración la compartían el parlamento y el monarca. Cuarta característica. También buscaba controlar a la Iglesia británica, solo permitir una religión. Y última característica, el Parlamento establece las leyes. Acá, en la monarquía parlamentaria, las leyes no eran elaboradas por el monarca, sino que eran elaboradas por el Parlamento. Continuemos. Actividad número 3. Ahora que ya aprendimos el contenido del día, vamos a dejar registro en nuestro cuaderno, colocando la fecha y el título que se muestra adelante, con un resumen de lo más importante del día de hoy. A continuación, actividad número 4. Vamos a irnos a trabajar a las páginas 26 y 27 de tu libro, en donde primero trabajaremos con la actividad número 1, que dice así. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la monarquía absoluta y parlamentaria? Para ello, en tu cuaderno colocarás el título, actividad página 27, el número 1, y copiarás este cuadro en donde a la izquierda colocarás las semejanzas y a la derecha colocarás las diferencias entre la monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria. Continuando con la actividad número 4, en las páginas 26 y 27 vas a realizar la actividad número 2, en donde debes realizar lo siguiente. Debes leer las fuentes D y F de tu libro, las fuentes D que está acá en la página 26 y la fuente F que está en la página que continúa en la 27. Y ahí en tu cuaderno colocarás el número 2 y copiarás el cuadro que se muestra en la pantalla. Los espacios son para lo siguiente. El primer espacio que se está contorneando en la pantalla es donde debes escribir en qué consiste esa fuente. Cuando la leas, escribes en qué consiste. Lo mismo al lado derecho de la pantalla, en el espacio para la fuente F. Y luego de que tengas los datos suficientes, contestará la pregunta que está a continuación. Vamos a ver qué has aprendido. Actividad número 5. Reflexiona y responde. En tu cuaderno escribirás y responderás la pregunta que está en la pantalla. ¿Cuál piensas tú que es la principal diferencia para reconocer entre la monarquía absoluta y parlamentaria? Esta pregunta la debes leer muy bien y debes pensar en una buena respuesta para escribirla en tu cuaderno. Ya, niños y niñas, deseo que hagan un excelente trabajo y nos vemos en otra oportunidad.